Buenas a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Vicente Monleón Oliva. Soy doctor en investigación en didácticas específicas, concretamente en la especialidad de artes visuales por la Universidad de Valencia. Y en esta ocasión vengo a compartir con todos y con todas los asistentes y las asistentes de este Congreso Internacional sobre crisis migratorias una comunicación a la cual he titulado Revisión legislativa para la inclusión del alumnado recién llegado en los centros educativos valencianos durante la etapa de educación infantil. Este es el índice que se sigue a lo largo de la presentación compartida. Se comienza por una introducción en la que se exponen los conceptos claves de la propuesta, con los objetivos de dicha comunicación, así como también la metodología investigativa utilizada, para pasar a la exposición y discusión de los resultados a partir de la revisión legislativa y finalmente se exponen unas conclusiones a partir de dichos hallazgos. A modo de introducción, cabe preguntarse, por un lado, qué se entiende por diversidad, y para ello recurro a la investigación de Paniagua y Palacios en el año 2005, quienes consideran que la diversidad es el conjunto de diferencias que presentan un grupo de personas, tanto a nivel físico como psíquico, social, emocional, sexual, así como también entendidas no son las características internas o externas de la persona, sino también en otros elementos que sirven para diferenciar a unos individuos de otros, como por ejemplo la religión, la cultura, la familia, la etnia, etcétera. Por lo que este es el plano o el paradigma del cual se parte con el concepto de diversidad en la actualidad y sobre el que se asienta toda la legislación que se construye tanto a nivel nacional como local, en este caso en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, otra de las cuestiones que se debe abordar en este marco teórico o introducción es qué se entiende por alumnado recién llegado, y para ello se recurre a la publicación de Echevarría et al. En el año 2018, quienes consideran que el alumnado recién llegado es el conjunto de menores que están más de un año seguido en un territorio diferente al de origen y que por tanto en ese periodo de tiempo deben adaptarse tanto al contexto educativo como social y cultural en el que se desarrollan, superando la barrera idiomática y o lingüística que se les presenta, puesto que muestran un desconocimiento con respecto a las lenguas oficiales del territorio de acogida. En cuanto a objetivos que se plantean para esta comunicación, se destaca un objetivo principal que consiste en revisar críticamente la legislación educativa vigente en materia de acogida de alumnado recién llegado. Todo ello para asegurar una correcta acogida en la población infantil. En cuanto a la metodología que se sigue para esta comunicación o investigación que deriva en comunicación, es la de corte cualitativo, tal y como comparten Quecedo y Castaño en el año 2003, es decir, la investigación o aquellas indagaciones de corte científico que toman cabida y que se relacionan con el ámbito humanístico, con el ámbito de las palabras, del discurso, etcétera. Pero más concretamente, dentro de esta metodología cualitativa se sigue un método de revisión bibliográfica y legislativa, es decir, el análisis y comentario crítico de dichos textos legales y o documentativos, tal y como comparten en su publicación Rodríguez y Gómez en el año 2021. De hecho, se sigue el método utilizado por estos autores a la hora de revisar y exponer estos resultados, también de discutirlo. En cuanto a materia legal que se toma como referencia para revisar la acogida del alumnado recién llegado, en el ámbito de la Comunidad Valenciana se parte del decreto 104/2018 de 27 de julio. En este caso, un texto legal en el que se recogen unos niveles de respuesta educativa a través de los cuales se categoriza el alumnado dependiendo de las barreras y o necesidades que sea necesario satisfacer. También se atiende a la Orden 20/2019 de 30 de abril, la cual hace referencia sobre todo a la importancia que tiene el tratamiento lingüístico en el alumnado con un determinado tipo de necesidades, así como también haciendo referencia al alumnado en situación de compensación de desigualdades, que es precisamente el grupo poblacional en el que se asienta este conjunto de menores recién llegados. Finalmente se cuenta con el marco legal de la resolución de 23 de diciembre de 2021, el cual forma parte también de este marco, de este conjunto de legislación en el ámbito de la Comunidad Valenciana, pero que en esta ocasión no requiere ser analizado, puesto que el alumnado en situación de compensación de desigualdades nos ubica en un nivel 4 de respuesta educativa, y esta resolución únicamente hace referencia o regula la inclusión del alumnado de un nivel 4. En cuanto al decreto 104, como les comentaba, es donde se encuentra la información referente a los niveles de respuesta educativa. Y concretamente en esta ocasión, como atendemos a la importancia de incluir al alumnado recién llegado, es decir, al alumnado de nueva incorporación y que por tanto desconoce las lenguas oficiales del territorio de acogida, se considera que es alumnado ubicado en un nivel 3 de respuesta educativa. Ello se debe a que
con las medidas que pone el propio centro, como son el proyecto educativo de centro o el plan de actuación para la mejora o incluso el plan de acogida, no es suficiente para que dichos menores o dichas menores puedan introducirse correctamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, tampoco son suficientes las medidas ubicadas en un nivel 2 de respuesta educativa, es decir, las medidas y actuaciones que se llevan a cabo dentro del aula para todo el conjunto de menores. ¿Por qué? Esto se debe a que son medidas sumamente generales a través de las cuales no es posible dar una atención mucho más individualizada. Para ello se les ubica un nivel 3 de respuesta educativa y se cuenta con otros recursos adicionales como por ejemplo son los apoyos ordinarios de una manera extra, mayor número y cantidad de apoyos en el aula. No obstante, a continuación les haré un desglose mucho más detallado de esta secuenciación por niveles. Por ejemplo, a nivel 1, como era el centro escolar, se destaca la existencia de un proyecto educativo de centro a través del cual se recoge la manera de atender a la diversidad. También un plan de actuación para la mejora, el cual referencia la importancia que tiene o la utilización de los recursos del propio centro para atender a la diversidad de todo el alumnado del mismo. Hay unas medidas de coordinación para garantizar la continuidad en el proceso educativo, es decir, de los 5 años al primer curso de educación primaria y de sexto curso a primer curso de la etapa de educación secundaria obligatoria. El plan de acogida que les comentaba, el cual se enfoca en esta ocasión en el alumnado recién llegado, la escuela para familias, a través de la cual se puede introducir a las familias del alumnado recién llegado en las costumbres, culturas, tradiciones del territorio de acogida, y finalmente el AMPA, o Asociación de Madres y Padres del Alumnado, que actualmente comienza a denominarse en algunos centros educativos Asociación de Familias del Alumnado, a través de la cual también se puede ayudar e incluir a dichos menores de nueva incorporación. En un nivel 2, que abarca todo el grupo clase, se destacan algunas medidas o actuaciones como son metodologías de aula activas e innovadoras que motiven al propio alumnado a querer aprender, todo y pese a que la lengua vehicular de dichas propuestas no sea la materna. La tutorización, o bien entre iguales, o bien entre docentes, o bien con la figura de los padrinos y de las madrinas, es decir, alumnado de otros cursos del centro que asisten a las clases de educación infantil para tutorizar a menores con un determinado tipo de barreras, como es en este caso el alumnado de nueva incorporación y con desconocimiento de las lenguas. También apostar por el desarrollo de las capacidades individuales. En este caso, evidentemente, los menores y las menores de nueva incorporación no tienen un desarrollo lingüístico sumamente significativo puesto que desconocen el idioma, pero ello no significa que no puedan acceder a los aprendizajes o a los procesos educativos partiendo de otro tipo de destrezas, como son las interpersonales o intrapersonales, las naturalistas, musicales, etc. Lo que les comentaba también anteriormente, hay unos apoyos ordinarios normativos o normalizados, es decir, lo que por ley le corresponde a cada aula recibir en base a la figura de apoyo con la que se cuenta en la etapa de educación infantil, figura o figuras, dependiendo del número de unidades. También el desarrollo de las competencias básicas, las cuales ya quedan recogidas en el decreto 100/2022 de 29 de julio, en este caso un decreto autonómico que regula el currículo en la etapa de educación infantil y en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y finalmente hay una medida que es el PELO, el Programa de Estimulación del Lenguaje Oral, la cual se recoge en la resolución de 5 de julio de 2022, es decir, en las instrucciones de inicio de curso para la Comunidad Valenciana, y que deja constancia de que en todas las aulas de educación infantil debe efectuarse dicho programa de estimulación del lenguaje oral para garantizar o suprimir cualquier tipo de barreras a nivel de todo el grupo, no pensando únicamente en menores concretos, pero si bien es cierto, va a beneficiar al propio alumnado de nueva incorporación, puesto que a través de dichas sesiones va a comenzar a estimularse en el ámbito lingüístico y comunicativo de las lenguas oficiales de la comunidad. Finalmente llegamos al nivel 3, el cual afecta al grupo clase, pero pensando en unos menores específicos, como es el caso o la casuística de estos menores con desconocimiento del lenguaje. En esta ocasión se cuenta con apoyos ordinarios extra, es decir, las figuras de apoyo de la etapa de educación infantil pueden asistir más horas o más sesiones al aula ordinaria para atender de una manera mucho más detallada y personalizada a dichos y dichas menores. Hay un asesoramiento de especialistas, aunque estos y estas no toman actuación directamente con un nivel 3 de respuesta educativa, así como también se puede solicitar asesoramiento al gabinete de orientación psicopedagógica del centro. Se llevan a cabo estrategias específicas, como puede ser el refuerzo positivo, la técnica de la tortuga, el empoderamiento, el alumnado ayudante, pero en este caso el alumnado ayudante ubicado y relacionado únicamente con los menores específicos que atienden a una diversidad concreta. En este caso, el desconocimiento de las lenguas.
Y también se les ubica en este nivel 3 de respuesta educativa al alumnado en situación de compensación de desigualdades, tal y como les anticipaba anteriormente con el marco legal de la Orden 20/2019 de 30 de abril. Y precisamente el alumnado con desconocimiento de las lenguas es considerado alumnado en situación de compensación de desigualdades, puesto que presentan una desigualdad que presentan compensar a través del proceso educativo y sobre todo a través de la etapa de educación infantil. Es por ello que en la Orden 20/2019 de 30 de abril se recoge precisamente este alumnado en situación de compensación de desigualdades, tal y como les advertía. ¿Y cuál es el protocolo de acogida del alumnado recién llegado? En este caso, en la Comunidad Valenciana, contamos con la resolución de 5 de junio de 2018. Y en esta queda reflejada un plan de acogida. Antes de la incorporación del alumnado al centro, se debe efectuar la matriculación y la preparación por parte de todo el claustro y sobre todo de la etapa de educación infantil, en este caso, que es lo que nos atañe. Para la incorporación del alumnado recién llegado se efectúa una bienvenida a nivel de centro, a nivel de ciclo y a nivel de aula, para llegar precisamente a esta incorporación en el aula de una manera efectiva, cariñosa y respetuosa. Hay una posterior incorporación del alumnado recién llegado, es decir, una evaluación inicial, una determinación de las necesidades que presenta, la planificación del apoyo lingüístico, la coordinación con el entorno escolar y la planificación del seguimiento. A partir de ahí se efectúa dicho seguimiento una vez finalizado y se deriva hasta la finalización de este proceso de acogida, que es el momento en el que el alumnado de dichas características es capaz de atender de una manera inclusiva los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente se evalúa todo el proceso a través de la evaluación del propio proceso de acogida. Y a modo de conclusiones, se destaca la idoneidad del marco legal educativo a través del cual se posibilita la inclusión del alumnado recién llegado. Únicamente me queda darles muchas gracias por su atención y comunicarles que para cualquier tipo de duda, consulta, aclaración que necesiten, estaré sumamente satisfecho y orgulloso de poder resolvérsela a través de los medios que la plataforma de este congreso pone a nuestra disposición. Muchas gracias nuevamente.